Saludos amigos, ¿cómo están? ¿Listos para iniciar nuestro programa de todos los sábados, el gerontológico sabatino? Pues bien, para hoy ya les había prometido sobre el tema de el posicionamiento de las redes sociales, de la promoción gerontológica y la necesidad de reforzar el aspecto científico antes que ideológico. Bueno, vamos a ir desarrollando algunos de estos temas. Y bueno, ya se viene una semana fantástica, con muy buenos eventos muy interesantes que ya les vamos a comentar dentro de un momento. A ver, vamos a buscar aquí compartir para... Aquí está. Tenemos un momento que abra la pantalla. Mientras tanto, tenemos una semana muy importante, como les decía. El día lunes 27 tenemos el evento sobre grandes cuestiones de la gerontología. El martes 28 tenemos el programa Gerontológicos y bueno, ahorita si estamos, tomamos en cuenta. Listo amigos. Pues bien, como les habíamos anunciado, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar sobre el tema. Ahí estamos. Dejamos de compartir un momento y vamos nuevamente. Muy bien, abordamos el tema prometido. Bueno amigos, ya sabemos todos que las redes sociales son plataformas digitales que se conectan entre sí a personas con intereses, actividades o relaciones en común, como amistad, parentesco, trabajo. Estas plataformas permiten el contacto entre los individuos que las componen y funcionan como un medio para intercambiar información. De hecho, se ha vuelto muy importante y ha visibilizado muchísimo, sobre todo de las publicaciones que nosotros esperábamos, ¿no? Que visibilizaban a las personas mayores y sobre todo la importancia de la gerontología. Pues bien, vamos a seguir. Entre las principales redes sociales, ustedes ya conocen a Facebook, a LinkedIn, ¿no? Bueno, Twitter ha cambiado de nombre, ahora es X, o sea, es una sola X. Está YouTube, está Instagram, TikTok, Pinterest, Flipboard, en fin, hay varias de ellas, pero lo más importante creo yo que son Facebook, al menos para el uso profesional, LinkedIn, Facebook, LinkedIn, y también recomendaría también el X, o sea, lo que es antes era Twitter. YouTube, ni hablar. De todas maneras, ahí están todas muchas conferencias interesantes, muchas publicaciones de gran valor. En nuestra comunicación de cada día, ¿qué usamos? El WhatsApp. Nos sirve muchísimo el WhatsApp, pero también debemos tener en cuenta otras alternativas, ¿no? Para podernos comunicar. Y entonces, en este caso, tenemos también el Telegram, tenemos el Messenger y mantenemos también nuestros correos, ¿no? De preferencia los Gmail. Y también, lógicamente, las páginas web, los dominios web de las diversas instituciones y también los blogs, ¿no? La información gerontológica en las redes, ciertamente, con este mundo tan intercomunicado, con tanta facilidad para poder compartir información,
ha crecido también la información gerontológica. Entonces, ha tenido mucho más visibilidad que en otras épocas y por lo tanto también nos lleva a nuevas responsabilidades que te vamos a ver un momento. Bien, posicionar y promover, posicionando al profesional gerontológico. Este es un hecho muy importante que hoy día estamos logrando visibilizar la importancia del trabajo profesional en gerontología, ¿no? Promoviendo la gerontología al profesional, o sea, la ciencia, la disciplina de la gerontología, así como también al profesional o al técnico o a otras personas involucradas, ¿no? Con respecto a la atención, por ejemplo, en las personas mayores. Entonces, y el hecho de promover a las personas mayores como grupo de edad que lamentablemente siempre fue discriminado y que todavía no hemos superado por completo eso, aunque hemos mejorado bastante, hay que decirlo. Informar y crear contenido. Bueno, hay problemas al compartir la información gerontológica, por supuesto, porque en muchos casos no tenemos los conceptos adecuados y por lo tanto también hay problemas en el sentido de qué mensaje es el que estamos realmente dando. ¿Es verdaderamente una información gerontológica, la información que estamos aportando? ¿Cuáles son los contextos? Muy bien, hay que ver. La creación de contenidos gerontológicos hoy en día están abundantes en las redes sociales, por supuesto. O sea, los que se refieren a personas mayores, a los temas de envejecimiento, pero no necesariamente todos cumplen a cabalidad su misión. Es decir, hay publicaciones presuntamente gerontológicas, pero que todavía tienen problemas de edadismo, a veces lo más que son encubiertos, ¿no? Edadismos encubiertos, y, y por eso es importante también la responsabilidad de la persona que comparte. Yo puedo compartir mucha información, pero tengo que saber qué tipo hasta qué punto la información que yo voy a compartir es realmente importante. Entonces, y tiene valor en el sentido gerontológico. ¿Cuáles son los conceptos que está expresando esa publicación? Yo tengo que hacer, esa es una responsabilidad que ahora tenemos todos, porque ya somos creadores de contenidos. Entonces, hay que recomendar, en todo caso, siempre tener cuidado en la forma como eh, definimos, la manera como enfocamos. Esto no es un tema que se debe dejar de lado, o sea, en el sentido de que es un tema poco importante, no, porque el lenguaje, por ejemplo, denota al profesional, muestra lo que somos realmente. Y por lo tanto, el lenguaje también es importante en el manejo de las imágenes. Por tanto, hay que considerar ante todo que la conceptualización adecuada es lo primero. Existiendo en la red perfiles profesionales en red. Muchas personas, bueno, tienen sus perfiles en diferentes redes sociales y lo trabajan de la manera que ellos creen conveniente, resaltando los aspectos más importantes o lo que ellos consideran que es lo más importante. Pero también hay una cosa, yo creo que no solamente es cuestión de poner, eh, indicar o publicar todas las estudios que uno tiene, sino también tenemos que participar activamente en la red para que realmente tengamos una existencia, se puede decir así, existir en la red, que es como una necesidad del día de hoy. Y tu imagen de red se va a dar ampliamente por básicamente lo que tú compartes, lo que tú publicas. Bien. Y bien, en este campo también está el ámbito del empleo gerontológico. Obviamente las personas que se hacen conocer a través de las redes sociales también tienen mayores posibilidades, ¿no? De poder lograr un empleo. Eso es claro. Una de las páginas especial, la red social LinkedIn, por ejemplo, que es especializada
¿no? En ese tema. La construcción de la imagen. La construcción de la imagen profesional en red. Una persona que obviamente es conveniente en su perfil tener los datos académicos, ¿no? O la profesión, el oficio, en fin, lo que uno hace. Eh, pero, y también hay que destacar, y la necesidad también de que entender qué es el posicionamiento, por ejemplo, de la gerontología como ciencia. El posicionamiento, es decir, cómo la gerontología comienza a tener mayor importancia y por lo tanto ocupa lugares muy importantes a nivel de las redes, ¿no? Esto, o sea, decir, el posicionamiento de la gerontología como ciencia, como carrera profesional y como cultura difundida. Esta última, una notable importancia para luchar justamente contra los prejuicios, ¿no? Que están relacionados al envejecimiento y las personas mayores. Los errores comunes que afectan a la imagen del profesional, la carrera profesional y la multiplicación de los errores. Bueno, se puede decir que es importante siempre comunicar algo, ¿no? Publicar algo. Y entre ello, esa publicación debe contar, digamos, tanto con la expresión conceptual adecuada, como también los términos que son adecuados. Eso hay que pensarlo bien, porque si no también es cierto que las redes sociales nos ayudan a visibilizar diversos contenidos, pero también puede ayudar a multiplicar los errores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de publicar. Eres lo que comunicas. Las actitudes personales se reflejan en la comunicación. En lo que tú comunicas, ese es lo que tú eres. Tú eres lo que comunicas. Lo que publicas influye más que con qué columna de datos. Tú puedes poner maestrías, puedes poner doctorados, todo lo que tú quieras, pero lo que tú publicas al final son los que van a configurar verdaderamente tu imagen en la red. Eso tienes que tener claro. Tu visión y tu actitud. Tu visión gerontológica. La necesidad de tener una visión holística de la gerontología es un tema fundamental. Comprender, nadie dice que te especialices necesariamente en lo biológico o lo psicológico o cualquiera de ellos, sino que comprender esa unidad, ese tema importante que significa la visión gerontológica, que es la comprensión de los aspectos fundamentales, la visión holística, ¿no? Tus conceptos también se reflejan en lo que publicas y compartes. De alguna forma, cuando yo estoy compartiendo una información en la que se dicen tales y cuales cosas, te vinculas con esas nociones que se están expresando ahí. Y de alguna forma, esos conceptos que compartes, esas publicaciones, esas definiciones que tú compartes, se hacen de alguna manera tuyas en el sentido de que se entiende que tú estás de acuerdo con eso, porque lo estás difundiendo, lo estás publicando. Entonces hay que tener, ante tanta información que tenemos hoy día, hay que tener una actitud analítica, una actitud de reflexión y también propositiva ante un escenario gerontológico que va cambiando por el mismo desarrollo de la ciencia. Entonces, siempre revisa lo que compartes y aquí van estas recomendaciones. Por eso digo yo, hay que ver que revisa no solamente el texto, revisa la imagen. ¿Mm? Fíjate bien en cómo los estereotipos de las imágenes contradicen lo que se escribe muy bien. Debate en red. Ahora hay gente que me pregunta, ¿es importante hacer comentarios al pie de las publicaciones? Claro, con el debido respeto, o bueno, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con lo que se publica, puedes poner un comentario, pero siempre con mucho respeto, ¿no? Hay que tener cuidado de no ataques personales, hay que tener ética también en ese sentido. ¿Qué actitud es adecuada ante una publicación que tú consideras inadecuada por algún motivo o tal vez por un error conceptual?
Bueno, hay muchas personas que optan por simplemente no comentar nada, simplemente toman nota, ¿no? O sea, cuando encuentran, bueno, que esta actitud, como es decir, ¿no? De los comentarios al pie de las publicaciones, origina que las personas tengamos la necesidad de revisar adecuadamente una publicación. ¿Mm? Entonces, ¿es adecuado debatir en red? La pregunta. Pues, como yo digo, si hay un nivel alturado de debate, podemos hacerlo. Particularmente yo no debato mucho en red, porque en muchos casos las personas que tienen opiniones distintas, muy distintas a las tuyas, difícilmente va a cambiar porque tú le digas algo ahí, un par de frases. Entonces, es una cuestión que tenemos que decidir si es conveniente o no, en ese caso, intervenir. Si yo veo que hay un comentario que es edadista, básicamente yo no lo voy a publicar, no lo voy a compartir, ¿no? Entonces yo tengo que ver que lo que voy a compartir, de alguna forma, se hace también, es también mi publicación. Es decir, no es la publicación que yo he creado, pero como yo la he compartido, yo soy responsable también. Es decir, yo estoy ayudando a que estos errores, ¿no?, encontrados en esas publicaciones sigan corriendo. ¿Te das cuenta? Ese es el sentido de responsabilidad que uno tiene que tener. Y la ética también nos dice que debemos evitar debates innecesarios y mucho menos ataques personales. Donde se vea que hay ataques personales, por ejemplo, nosotros en nuestros grupos de Facebook no permitimos el ingreso de publicaciones que tengan ataques personales. O sea que se nota que digamos que tienen una postura muy agresiva o ese tipo de cosas no se pueden aceptar. Comprender al contrario, obviamente es muy importante comprender las ideas o posturas contrarias para combatirlas mejor. Entonces, cuando uno, digamos, se da cuenta que las ideas que se están propagando a través de diversas publicaciones no son adecuadas o las consideras no adecuadas, es importante también conocer por qué se producen. Es muy importante para poder realmente superar esto. Para poder superar esto, tú tienes que aprender a comprender a la parte contraria, ¿entendido? Incluso, por ejemplo, para combatir, por ejemplo, durante la Guerra Mundial, para poder combatir a los rezagos del nazismo, era necesario comprender cuál era su lógica, ¿no? Su lógica, lo que le llevó a eso. Y por lo tanto, de esa manera podíamos desarticular, desestructurar esa estructura maligna que había ahí, ¿no? Entonces, eso también tenemos que pensar. Por eso es importante que tenemos que trabajar mucho también es muy importante el trabajo en red y hay una responsabilidad. Entonces, para ejercer un liderazgo gerontológico en red, ¿no?, lo mejor que podemos hacer es publicar. Y publicar cosas que de alguna manera estén dentro de la visión holística que tiene la gerontología, ¿no? Y entonces compartir el conocimiento es una virtud que debemos tener, pero siempre y cuando los conceptos, los puntos de partida, que son los conceptos, sean los adecuados. La expresión conceptual, la imagen que se utiliza, los lemas que se utiliza, todo es importante. Hay un sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos creadores de contenido. Al ser creadores de contenido, tenemos una gran responsabilidad porque estas informaciones se propagan y muy rápidamente a las redes sociales. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, va a producir un efecto. Por eso es muy importante también destacar la necesidad también de tener una actitud ética, así como tenemos una actitud
de análisis intelectual, de los conceptos. También tenemos que tener una ética profesional que se maneja bien en la red. Evitemos los debates innecesarios. Hay personas que nunca van a cambiar de pensar, o sea, tienen su manera de pensar y a veces es innecesario, la verdad que sí. Hacer nuestra la visión gerontológica. Lógico, este es un elemento básico, fundamental para toda persona que publica en las redes sociales. Tener la visión gerontológica internalizada. ¿Qué significa? Significa la comprensión, ¿no?, de lo que es, de los aspectos de la gerontología en forma global, o sea, en forma holística, ¿no? Comprende la parte biológica, psicológica y social. Tenemos que entender la gerontología básicamente con esta visión. Entonces, hablamos de internalización de la visión holística, que significa que este conocimiento no es algo superficial, es algo que ya está integrado dentro de ti. Y por lo tanto, si tú tienes internalizada esa visión holística, gerontológica, todas tus acciones, todas las cosas que quieras instrumentalizar, realizar, va a permitir, ¿no?, que lo hagas de la manera adecuada. Vas a utilizar los conceptos, vas a utilizar el lenguaje adecuado, porque tienes esta plena comprensión. Este es el punto de partida básico. Entonces, hay que hacer nuestra la visión de la gerontología. Y cuando hablamos sobre la gerontología, no necesariamente estamos hablando de algo que es exclusivo de los gerontólogos. Estamos hablando de cultura. Estamos algo que necesitamos saber, porque es una necesidad hoy poder comprender en su plenitud lo que es el envejecimiento, lo que significa la persona mayor, conocer muchos aspectos que son básicos. Y estos conceptos básicos deberían ser parte de una cultura difundida ampliamente. Ahora acá dice, informando gerontológicamente. ¿Qué es información gerontológica? Bueno, la gente me dirá, información gerontológica es todo lo que tiene que ver con la vejez, con el envejecimiento y con las personas mayores. ¿Correcto? Muy bien dicho. Bueno, pero podríamos decir también que la información gerontológica podría tener que ver, por ejemplo, con un accidente de una persona mayor, pero sin ningún contexto, sin ninguna, ni nada que vincule realmente a un tema conceptual de las personas mayores, no. Entonces puede ser una información que no tiene valor gerontológico, no tiene valor gerontológico. Entonces, para que una información se pueda considerar de valor gerontológico, tiene que tener ciertas características, ciertos contextos en qué se basa, ¿no? Entonces, hay que valorizar la información. Por eso es que cuando vemos información, hay muchísimas informaciones hoy en día. Las informaciones son increíbles, la cantidad que existe. Entonces, hay que saber valorizar esa información. ¿Cómo se va a valorizar esa información? Simplemente leamos un poquito. A veces no es necesario leer todo, pero uno puede ver, puede observar hacia dónde va la publicación, ¿no? Entonces, también podemos cuestionar el lenguaje que está empleando, podemos cuestionar los estereotipos que está utilizando, ¿no? Como imagen de su infografía, por ejemplo. Entonces, podemos hacer... Ahora, una de las cosas que yo hago en las redes sociales es, por ejemplo, cuando yo encuentro conceptos o errores conceptuales, por ejemplo, y yo a raíz de eso escribo, no al pie de esa publicación, sino ya yo elaboro las publicaciones que van en contra de ese tipo de afirmaciones que he encontrado. Entonces, estas las hago como pensamientos y reflexiones breves. Lamentablemente, en estos tiempos la gente lee muy poco. Incluso para leer un artículo de buena extensión, difícilmente lo leen. Qué pena, ¿no? Sí, pero es así. Pero es así. Entonces, también nos puede servir estos pensamientos, ¿no?
y reflexiones breves, pero muy precisas, ¿ya? Muy claras, que nos van a motivar a reflexionar sobre un tema. Por ejemplo, en el Facebook se puede ver bastante de eso. Y también en general en todas las redes sociales importantes, que como yo les vuelvo a repetir, un profesional debe tener participación en Facebook, en LinkedIn, y también yo recomiendo, aunque a la gente no le guste mucho, el X, o que antes se llamaba Twitter. No improvisar en nuestras publicaciones, no improvisar, ser bien correcto en lo que hacemos, usar el lenguaje adecuado. No, que esto está bonito. No, no. Aquí no se trata de que si esto es bonito o no es bonito. Se toma que usar el lenguaje adecuado, ese lenguaje que ya ha sido aceptado por las asambleas internacionales y que porque justamente nosotros ya tenemos que respetar eso. Y respetar eso también es respeto para las personas mayores. Lenguaje e intervención gerontológica. En lugar de querer resignificar términos antiguos, imprecisos, ambiguos, trabajemos por un lenguaje preciso, profesional, y porque así como amamos la gerontología, queremos lo mejor para su desarrollo teórico y práctico. Porque eso sí, hablamos de desarrollo teórico práctico, porque eso es el desarrollo. El desarrollo no es solamente práctico o solamente teórico, es desarrollo teórico práctico. Eso está claro. Todo, la teoría y práctica van unidos, ¿ya? No puedes decir, no, que tú eres meramente teórico, no. Entonces, queremos lo mejor para su desarrollo teórico práctico. El buen uso del lenguaje es parte muy importante en la estructura de la intervención gerontológica. Dejémonos de improvisar. La gerontología es ciencia y cultura, y con los términos adecuados, realmente sí avanzamos. Comunicar, transparentar y generar confianza. Transparencia, comunicabilidad, esto es importante. Si nosotros somos la voz de una institución, tenemos que ser muy abiertos a la información. Lo que sabemos, lo comunicamos, ¿no es cierto? Esa apertura a la comunicación, a crear espacios en los cuales las personas puedan, quién sabe, mejorar sus conocimientos, ampliar sus conocimientos, compartir informaciones importantes, eso es algo que debemos hacer. La historia porque una vez acá hice la historia de un comité promotor que no comunica. Es toda una historia, una anécdota que yo he podido recoger en mi experiencia de un comité promotor de acciones de personas mayores que no le gustaba que sus actividades sean públicas y querían mantenerlas en reserva. Eso me parecía absolutamente absurdo porque, ¿por qué razón? Porque cuando tú abordas temáticas de interés público, como es en este caso el tema de las personas mayores, no puedes tomar esa actitud. Tú tienes que tener transparencia, tener comunicabilidad. No podemos acá privilegiar información. ¿Mm? No hay que comprender, es un elitismo mal entendido. Hay un interés público y hay un interés privado. Si están hablando de cuestiones de interés privado o empresarial, bueno, ellos. Pero acá estamos hablando de una cuestión muy importante de interés público. Y por lo tanto nuestra actitud va a ser comunicar, transparentar y por tanto generar confianza. Generar confianza. Entonces ahí viene lo que es la cara de una institución que muestra, que genera confianza, ¿no? Una institución que puede, digamos, convocar a muchas personas y las personas van a acudir a esa institución. ¿Por qué? Porque esa es transparente, no tiene ninguna cosa que oculte ni nada. Entonces, eso es muy importante. Entonces, comunicar, transparentar y confiar.
Entonces, hasta aquí, a ver, seguimos un poquito por acá hacia abajo. A ver, no nos hemos pasado, creo. A ver. ¿Mm? Debate en red. No, aquí estamos. Ya, entonces con esto ya estamos terminando este tema, ¿no? Que les había dicho y que es un tema realmente muy importante por el sentido de responsabilidad, porque hoy día ya no podemos dejar que simplemente los periodistas o los comunicadores se encarguen de la temática. No, ahora todos somos potencialmente comunicadores de contenido y por lo tanto la responsabilidad ya no está solamente en la gente de prensa, ¿no? No, ya no es así. Las cosas han cambiado. Ahora el señor Magno, Adriana, la señora Luz Chávez, Alejandra, Mari Morales, todos podemos hoy día ser creadores de contenido y por lo tanto ya no se puede decir, no se puede dejar en manos simplemente de los comunicadores. Ahora, otra cuestión es eh, que tenemos que seguir teniendo, o sea, entender que tenemos alta responsabilidad cuando nosotros estamos compartiendo una información, porque si tú compartes una publicación edadista, esa publicación edadista se va a multiplicar en la red, entonces vas a dar un mensaje negativo que va a llegar a mayor cantidad de personas, ¿no? Y de hecho hay muchas publicaciones que son ciertamente bastante negativas y sin embargo tienen miles de likes. Es increíble, ¿no? Pero es cierto. Por ejemplo, esa que dice, déjalo que haga, déjalo que hable y no sé qué cosa. Es totalmente edadista porque tiene una posición en la cual a la persona mayor la ponen en una postura de que tiene que estar rogando cosas o que hay que concederle cosas, cuando en realidad lo ponen en una situación de debilidad, de falta de autonomía. Es horrible, realmente eso no. Es increíble que ese tipo de publicaciones todavía en nuestra cultura todavía sigan impactando, es impresionante. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es el nivel de responsabilidad que tenemos. Ahora quiero ver otro tema acá está, un ratito que lo tenemos que compartir, el tema. Muy bien. Hoy en día la gerontología, hay que decir, está desarrollándose, está avanzando en muchos aspectos muy importantes, pero también hay bastantes cuestiones ideológicas, ¿no? De tipo casi cuasi políticos, diríamos, que influyen también en algunas posturas, en algunas definiciones que se hacen. Entonces, eso también es importante saberlo. Entonces, primeramente, una ideología, ¿no? Es un conjunto de ideas con las cuales se interpretan, ¿no? Determinadas situaciones. Por ejemplo, acá, algunas de las definiciones que dicen acá, conjunto de ideas que caracterizan a una persona, a una colectividad, a un movimiento cultural, religioso, político. El objeto de la ideología es también legitimar un estatus quo determinado. Por eso es importante eh, determinar realmente de qué hablamos. ¿Es ideología o es algo realmente científico? Ahora tenemos que explicar mejor. En cambio, la ciencia, dice acá, la verdad científica se inclina ante la realidad. No importa la autoridad ni el prestigio de quien haya enunciado la verdad antigua o la nueva. O sea, la verdad puede no ser conveniente o inconveniente. La verdad científica no tiene nada que ver con las conveniencias. ¿Mm? Manejo conceptual. Como todos sabemos, cuando hablamos de conceptos, estamos hablando de las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano, ¿correcto? Entonces, el manejo adecuado de conceptos es un factor que te permitirá comprender cabalidad la situación planteada en un determinado ítem. Ahora, lo importante es, por ejemplo, si nosotros
queremos ser unos destacados ponentes, lo primero que tienes que abordar como punto de partida es el manejo conceptual. Esto es lo más básico para iniciar, lo más importante. Cuando no hay un manejo de conceptos, difícilmente este trabajo va a tener una buena finalidad. Por eso es que se dice también que los conceptos no son cosas que solamente se escriben o que solamente se hablan, sino que son, también se actúan. Uno actúa en base a los conceptos. Entonces hay que analizar, ¿no? Hay que hacer un análisis conceptual a la luz de los nuevos hechos y realidades. Hoy está cambiando, ahí se está produciendo, estamos en una época en que los cambios se aceleran tremendamente. Por ejemplo, eh, la, el tema, por ejemplo, del envejecimiento y la vejez y todo lo demás, está siendo, se va modificando. ¿Por qué? Porque hay cambios en la realidad social, está avanzando la ciencia, hay nuevas investigaciones, hay muchas cosas nuevas que realmente nos llevan a la necesidad de renovar o cambiar algunas de los conceptos que ya teníamos. Entonces ahí vamos a tener que cuestionar algunas bases como los paradigmas, ¿no? ¿No? Las terminologías también tienen que ajustarse también a la época, ¿no? Y en algunos casos va a tener que hacer cambios. La necesidad de reconceptualizar y redefinir los fines de la gerontología, tal vez. Entonces hay que repensar qué es lo que estamos esperando de la gerontología. Hay posturas distintas, hay que están enfrentadas incluso. Hay mucha... ¿Qué implica el concepto? Internalización del concepto y la expresión del concepto. Esto es importante decirlo porque cuando hablamos de concepto, nosotros podemos hablar de memoria y definir algo, por ejemplo, ¿no? Pero esto tiene que estar debidamente internalizado, verdaderamente, o sea, no un conocimiento superficial, tiene que estar debidamente, ya ser parte de nosotros. Y por lo tanto, este concepto tiene diversas formas de expresarlo a través de el lenguaje, tipos de lenguaje, de expresión de concepto. Cuando hablamos de rol conceptual, estamos hablando como cuando alguien define una cosa por otra. Es decir, tú agarras y estás haciendo una definición de un caballo cuando estás hablando de un burro, ¿no? Algo así. Pues es así, como yo lo digo. Es decir, estamos confundiendo los términos y por lo tanto estamos cometiendo un error conceptual. Constructos sociales. Los constructos sociales, por ejemplo, en los que se basa, por ejemplo, lo que le llaman hoy día la vejez o la condición de ser una persona mayor, ¿no? Ese está basado básicamente en un constructo social, que muchos lo ven como simplemente como que son ficciones adaptadas a las necesidades de las sociedades, ¿no? Esto es lo que construye lo que es los constructos sociales. Y por eso también hoy en día se está cuestionando que lo que se llama vejez esté amarrada a esta cuestión de ser simplemente un constructo, pero que no tenga una verdad científica, ¿no? Entonces, hay que saber entender qué cosa es un postulado ideológico. Es simplemente una interpretación de la realidad o unas determinadas ideas, y la verdad científica ya viene a ser algo ya más definitivo, o sea, que es algo ya probado, comprobado, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo se expresan los conceptos en la imagen? Los sesgos sociales. Si yo, por ejemplo, publico una imagen de una persona mayor, ¿no? Con bastón o con algunas características especiales eh, que supuestamente serían como la imagen de la persona mayor por excelencia, ¿no? Estamos expresando un concepto en esa publicación, ¿no? Y por lo tanto esa imagen puede tener edadismo.
¿no? Entonces, cómo se expresa con esta imagen? Los sesgos sociales, los sesgos de realidad. Esto, por ejemplo, los llamados prejuicios, ¿qué cosa en realidad son? Son esto, son sesgos de realidad. Es como, por decirle, hay personas mayores que tienen mal carácter, que son regañones. Sí, sí lo hay, claro que sí lo hay, pero no podemos extenderlo a todos. Entonces, el prejuicio no es algo absolutamente irreal, sino es un sesgo que nosotros lo atribuimos de manera indiscriminada a todo un grupo de personas de edad. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, estamos aceptando mentiras convenientes, actitudes frente a paradigmas y constructos. ¿Cómo comunicamos? Debemos aceptar esas ficciones o replantear estas cuestiones dudosas y de repente decir, ¿sabes qué? Yo quiero una validez científica de lo que dice. Por ejemplo, si yo digo que las personas envejecen desde que nacen, yo estoy obligado por la afirmación que he hecho a decir por qué estoy diciendo eso. O sea, no es cuestión de ahora se convierte en una cuestión de los dichos, ¿no? O sea, decir, yo puedo decir esto, puedo decir el otro, pero tenemos que sustentarlo, entender eso. Cuando decimos algo, hacemos una afirmación, esa afirmación tiene que venir acompañada por la explicación. Desde una perspectiva docente, ¿qué debemos mostrar? Por eso, ahora tenemos que ver el enfoque. ¿A qué le llamamos el enfoque gerontológico? Es simple y llanamente la aplicación de la visión holística de la gerontología a los temas que estamos abordando. ¿Correcto? Ese es un enfoque gerontológico. El enfoque gerontológico va a dar cuenta de todos los aspectos, biológico, psicológico, social e incluso espiritual. Entonces, este es un enfoque gerontológico, no es un enfoque que está basado solamente en un aspecto, no. Realidad e investigación por el cambio, ¿sí? Como ustedes ya saben, hay posturas, ¿no? Hay actitudes, hay voluntarismo, y de este voluntarismo también es importante decir algunas cosas. Por voluntarismo entendemos que queremos cambiar las cosas y en base a nuestra voluntad y sin analizar lo suficiente y por lo tanto nuestra buena voluntad no va a dar ningún resultado, ¿no? Porque no está basado en nada más que simplemente eh, diríamos que solamente en lo que él quiere o lo que considera que le parece bueno, ¿ya? La racionalización de lo que estamos hablando acá es cuando la persona trata de justificar, ¿no? Trata de justificar alguna actitud. Por ejemplo, en un país determinado le dicen viejos a las personas mayores, entonces él va a tratar de buscar un sustento por ahí para decir que está bien dicho, ¿no? Algo así, pero que realmente no se basa en ningún estudio ni nada, es simplemente una improvisación. El proceso de cambio de la realidad con nuevos escenarios ya que no encajan en los paradigmas, muchas veces son tratados como axiomas, o sea, como si fueran cosas que nosotros, que son ya evidentes, que ya no es necesario ni siquiera revisar. Y eso no es cierto. Hoy en día tenemos que tener una actitud de análisis, tenemos que ser un poquito desconfiados también, ya no podemos ser tan simplemente de acatar algo. ¿Por qué? Lo acato porque yo sé que la mayoría de las personas piensan así, entonces así debe ser. O si no, algo lo dijo la doctora no sé cuánto, que es famosa, entonces eso debe ser cierto de todas maneras. Así no van las cosas. Uno tiene que analizar, desglosar todo esto. Entonces, lo que hacemos mal trae consecuencias, ¿ok? Trae consecuencias en varios aspectos. Vamos a contribuir, ¿no? A darle una mala imagen del tema de envejecimiento y por tanto, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos con el mal uso del lenguaje, ¿no? Lo hacemos
racionalizando cosas que no deberían ser, ¿no? Y con argumentación deficiente, o una argumentación que se basa solamente en el hecho de que consideras tú que es necesario, ¿no? Algo acomodaticio. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente. Ahora, hay que, cuando uno quiere hacer, por ejemplo, un discurso, quiere escribir algo, lo que fuere, tiene que estructurar bien este discurso, y esta estructuración del discurso va a evitar que vayas a incurrir en edadismo. Todo lo afirmado, como acá he dicho ya, requiere de sustento. Las denominaciones sobre personas mayores deben tener criterios técnicos. ¿En qué se basa? ¿Por qué decimos cualquier cosa? No. ¿Por qué tenemos que decir o términos que de repente ya están desactivados, que ya no se deberían utilizar, como decir ancianos, por ejemplo, ¿no? Personas de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, todo lo que uno afirma, ¿ah?, tiene que ser sustentado. Ese es el punto muy importante. Entonces, esto tenemos que tener criterios técnicos. Criterios técnicos es muy importante. Edadismo y etapas de la vida. Etapas de la vida. Si bien es cierto, esta construcción social de las etapas de la vida son importantes sobre todo para el manejo de las políticas públicas, ¿no? Para la atención a los grupos de edad. Pero a pesar de ello y de su importancia que tienen, sin embargo, crea también edadismo, ¿no? Porque de alguna forma a las personas al segmentarlas, también va a crear esa sensación de que ustedes son, ¿no?, los adultos mayores, que ustedes son los adultos maduros. Entonces, siempre va a haber cierto edadismo ahí. Entonces, pero como se dice, a veces es necesario. Ficciones necesarias o útiles también. Acá dice, ¿eh? Ficciones necesarias o útiles. O lo que también he llamado en algún momento mentiras convenientes, como se llama. Actitudes y necesidades. Entonces, también se nos presenta el tema de que el envejecimiento tiene varias definiciones, ¿no es cierto? Hay varios conceptos de envejecimiento, y eso también trae problemas. Algunos se unen hacia un tipo de visión del envejecimiento, otros otra visión, y al final de cuentas eh, vienen las contradicciones en este problema que no se resuelven, ¿no? Entonces, por eso dicen que tal vez haya necesidad de redefinir el envejecimiento. Y esta cuestión también se plantea ante el hecho de que actualmente hay investigaciones nuevas sobre el envejecimiento. Está avanzando mucho también la biogerontología, la biología molecular, y hay logros importantes en ello que nosotros estamos dejando de lado porque nos estamos enfocando básicamente en la parte psicológica y social, y estamos dejando de lado de ver esto. Entonces, lo más importante de ser, también una cosa que hay que decir, lo más importante de ser una persona mayor es ser persona ante todo. Esto es lo más importante. No se trata de que sea persona mayor o persona menor o persona mediana, no, soy persona ante todo. Una sana reflexión y análisis nos va a llevar a ciertas respuestas, pero también serán más las preguntas. De hecho, hoy vivimos una situación en las cuales eh, más va a haber, hay muchas interrogantes que se están abriendo, ¿no? Entonces, y esto nos lleva también a pensar, a reflexionar más sobre lo que viene, sobre lo que va a venir. La persona que piensa no se convierte en un papagayo, no se convierte en el eco de un personaje connotado o un parlante de los medios. No, eso, y necesitamos eso. La visión gerontológica como nuestro instrumento básico, fundamental que tenemos que tener. ¿Y qué es tener visión gerontológica? Es la comprensión holística del proceso de envejecimiento de las personas mayores, lo que representa la gerontología. Teniendo visión gerontológica debidamente internalizada, nuestras actitudes,
lo que enfrentamos, lo que vamos a querer realizar, lo vamos a hacer de la mejor manera. Esto es muy importante. Si no tienes visión gerontológica, probablemente las cosas no van a salir bien. Esa es la verdad. Muy bien. Entonces, hemos terminado también esta presentación que teníamos que verla, que me parece muy necesaria también. Y ahora, bueno, cuando ya nos quedan pocos minutos, hay que aprovechar la oportunidad también para informarles de toda la actividad que nos vienen ahora. Tremenda la cantidad de actividades que vienen. Vamos a tener una semana, pero muy nutrida de actividades, y de las cuales y sobre todo que va a haber, muy importantes van a ser los. Bueno, por lo pronto, el programa, a ver, no, el lunes, o sea, el lunes 27, ¿ah? Por si acaso, el lunes 27 a las 7 de la noche, hora de Perú, estamos con el tema Grandes Cuestiones de la Gerontología. En este caso, vamos a ser varios integrantes de Vanguardia Gerontológica. Vamos a hacer una conversación sobre los temas polémicos, los temas que requieren aclaración, ¿o ya? Que tienen que ver con el envejecimiento, con la vejez y las personas mayores. Esto lo vamos a ver el día lunes a las 7 de la noche. El martes 28, el programa Gerontológicos también va a desarrollar otros temas relacionados con la, la gerontología. El miércoles 29, eh, Elda Lavajos, la gerontóloga Elda Lavajos, que es nuestra subdirectora también de participación, va a estar conmigo en un conversatorio que se va a llamar Problematización de las personas mayores. Este tema que le llamamos problematización de las personas mayores se debe a que hay muchos enfoques en el que se ven a las personas mayores como problema, cuando las personas mayores no son problema. El problema es cómo nuestra sociedad, nuestros estados nacionales y todo, cómo realmente atienden a sus ciudadanos y entre ellos las personas mayores. O sea, es decir, el problema no es la existencia de las personas mayores, por favor, sino es el problema está centrado en lo que nosotros hacemos, en lo que nuestra sociedad hace. Entonces, este tema de la problematización de las personas mayores es bien interesante. El día miércoles. El día 31 de mayo tenemos el taller para ponentes gerontológicos. Los que deseen reforzar un poco sus posibilidades para hacer sus ponencias, por ejemplo, y sobre todo para hacerlo con los lineamientos adecuados, los estamos invitando ya de por sí a inscribirse para el día 31 de mayo. Ese día es el segundo taller para ponentes gerontológicos, ¿ya? Después, bueno, y después de esto ya vienen diversas actividades. Por ejemplo, el próximo mes de junio tenemos el evento anual de derechos, y también ya viene el congreso, el gran congreso que está organizando la unidad Vanguardia Gerontológica. A ver, vamos a ver si tenemos por aquí. Acá está. Ah, aquí está. Aquí está la imagen del congreso que se llama ese segundo Congreso Internacional Virtual por una nueva imagen del envejecimiento. Como ven ustedes, la inscripción es gratuita, ¿no? Y se va a realizar entre el 16 al 18 de agosto de este año, con muy destacados profesionales de países como Argentina, España, Chile, Perú, México y Costa Rica, entre otros. Así que vamos a tener a grandes profesionales muy destacados en los temas gerontológicos, y realmente nos sentimos muy orgullosos de poder llevar a cabo ese evento, y aparte de otros que también vendrán. En cuanto a, los otros temas que están en agenda, también claro, también en julio va a haber un simposio de la Red Internacional número 1, que se llama la Agenda Pendiente del Envejecimiento. Este simposio va a tratar justamente sobre los avances que se han hecho en temas de políticas públicas, derechos y otros aspectos de atención a las personas mayores en los diferentes países. Va a contar con representantes de varios países.
de, de la red número 1. Y también después del Congreso, ya también pues verán otras importantísimas informaciones sobre eventos. Bien, entonces yo creo que ya estamos casi al final, pero nos quedan todavía unos 5 minutos para reiterarles también a los amigos, a las personas, para que se puedan unir a la red internacional y también a la Central Gerontológica Internacional como miembro asociado. Así que ya saben, nosotros somos una institución que está creciendo cada día más, con una capacidad de convocatoria muy buena, porque realmente hemos logrado una convocatoria a muy destacados profesionales, muy representativos de sus países, que están con nosotros, ¿no? Entonces, y que justamente ustedes los van a poder ver, van a poder estar en los eventos que se van a realizar en los próximos días. Así que tenemos mucho que hacer con estos temas y realmente también decirles que, también el tema del artículo que se llama el cuestionamiento de la vejez, que ese artículo lo voy a tener listo ya para este mes que viene, para junio, ahí, porque ese también va a ser el tema, uno de los temas del Congreso, ya que, como ustedes saben, el concepto de vejez podría cambiar por varios motivos, ¿no? Entonces, hay una serie de nuevos alcances de diversos profesionales que están viendo este caso, ¿ya? Y que lo vamos a conversar también con ustedes. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Gracias por su atención y, por supuesto, ajá, a ver, acá, ahí. A ver qué cosa le dice. Quiero ver su... Ajá, allá. Pero el viernes 31. Claro, pero, claro, sí, claro, se pueden inscribir, no hay problema. La inscripción es gratuita para todos los que quieran participar, no hay ningún problema. Entonces, el viernes 31 están invitados para participar en el segundo taller de ponentes. Para darles un poquito de alcance de cómo se va a realizar, primero va a ser la parte teórica, ¿no? La parte teórica en la que va a explicar cuál es la secuencia adecuada que debe tener, ¿no? Parte por parte, conceptualización, análisis, reflexiones, propuestas, todo. Y después y luego de eso ya viene la parte práctica en el cual los participantes van a van a tocar un tema, ¿no? Van a tocar un tema, van a expresar una experiencia, algo así. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se va realizando. Así que si los que deseen, ya saben, se inscriben y ahí estamos, y sobre todo porque ahí también van a estar los lineamientos de de las actividades académicas de la Central Gerontológica Internacional. Siempre los puntos de partida son los conceptos. Siempre, por ejemplo, cuando tú vas a contar una experiencia, ¿no? Algo que tú has hecho, hay un concepto de por medio, hay un contexto en el cual se han realizado tales hechos. Entonces, no es cuestión, por ejemplo, cuando uno va a hacer una ponencia académica, no basta con decir yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. No, tienes que decir en qué se sustenta esto, ¿no? Dar una introducción, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto se debe a tales y cuales cosas ocurren en esta situación en el mundo y por lo tanto es importante abordar tal cosa. Así tiene que ser. Y también incluso a unos tips para que sean, digamos, atraigan un poco más como por ejemplo, el lenguaje gestual, ¿no? Eh, Hay cosas muy importantes que refuerzan la posibilidad de hacer una conferencia que sea la más adecuada. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, ya nos despedimos. Hasta el día lunes.